Hola, ¿qué tal mi gente bella, mi gente amable, mi gente chévere de Allí Noticias, tu canal alternativo? Hoy un poco quebrantado, pero aquí estamos para llegar a nuestra audiencia. Venimos con la narrativa del entramado por Alfonso Campo Acuña para Allí Noticias. Hoy voy a hacer un video distinto, no voy a presentar imágenes, solo estaré yo para poder ayudar a mi audiencia a entender algunas cosas que tal vez han sido tergiversadas. En Colombia la justicia no solo se libra en los estrados judiciales, también se discute en los micrófonos, en las cámaras, en las redes sociales, donde se construyen relatos que buscan moldear la percepción ciudadana antes que se pronuncien se produzcan las sentencias. El caso que involucra al expresidente y hoy condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, acusado de manipulación de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal, es un ejemplo de cómo los procesos penales pueden transformarse en batallas mediáticas que trascienden las fronteras nacionales y se insertan en agendas políticas, incluso internacionales. La narrativa dominante impulsada por ciertos sectores políticos y mediáticos afines al hoy condenado sostiene que este proceso es una persecución judicial orquestada por sectores de izquierda y por enemigos históricos a su proyecto político. En este relato, el papel de los jueces y fiscales se reinterpreta como parte de un engranaje que busca minar el legado de Uribe. No obstante, más allá de las percepciones y discursos, la realidad procesal y las implicaciones jurídicas para los protagonistas del caso son mucho más complejas. Comencemos por lo que son los supuestos, los indicios e inferencias en un proceso penal. En derecho penal o en el derecho penal colombiano, un supuesto es un hecho o circunstancia que se plantea como hipótesis para analizar sus consecuencias jurídicas. Un indicio es un hecho probado que mediante razonamiento lógico permite inferir otro hecho. Y la inferencia es la deducción que se tiene a partir de uno o varios indicios. En el caso de Uribe, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han trabajado con múltiples indicios, interceptaciones legales, declaraciones de testigos y trazabilidad de pago. Estos elementos, aunque indirectos, han sido considerados suficientes para abrir investigación y en su momento interponer medidas de aseguramiento y hoy, después del juicio, condenarlo, no condenarlo en primera instancia. Las implicaciones para el círculo jurídico de Uribe. Si el proceso avanza hacia una acusación formal que ya fue dada, pues ya ha sido condenado en primera instancia. Las repercusiones no se limitarían al expresidente y hoy condenado Álvaro Uribe Vélez, también alcanzarían su círculo jurídico más cercano. Comenzamos por Jaime Granados, reconocido penalista y abogado defensor de Uribe. Si se comprueba que tuvo conocimiento o participó en estrategias irregulares para influir en testigos, podría enfrentar cargos por fraude procesal, encubrimiento o concierto para delinquir. Óigase o léase bien. Si se probase que tuvo conocimiento de los hechos, podía enfrentar un proceso y además ser acusado. Jaime Lombán, otro peso pesado del derecho en Colombia. Aunque su papel ha sido más discreto, cualquier prueba que lo vincule con gestiones indebidas ante testigos o autoridades podría derivar en responsabilidades disciplinarias y penales. Esto, igual que el caso de Jaime Granados, de comprobar su participación en hechos punibles en el proceso de defensa del hoy condenado, podría incurrir en una investigación y posibles sanciones disciplinarias. El caso Diego Cadena.
Abogado que ya enfrenta un proceso por presunta manipulación de testigos y sobornos. Su situación es la más delicada, pues varias de las pruebas iniciales del caso se originaron en sus actuaciones, por ende ya su condena está próxima a dictarse. Otro más que aparece implicado es el ex magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, político y el senador uribista señalado de haber contactado testigos para que cambiaran versiones en favor de Uribe. Su rol podría encajar en el tipo penal de soborno en actuación penal. Óigase bien, de probarse, que ya fue probado, sus actuaciones serían procesadas. Ya hay fecha de juicio. Y además condenadas. Es decir, podría pasarle lo mismo que al doctor Cadena. Eso ya Cadena próximo a la condena. Y Prada a las puertas de un juicio. Granados y Lombana todavía están en stand-by. Falta ver los avances del proceso. Falta mirar lo que viene en el proceso. O sea, porque esto no termina a pesar de la condena. En primera instancia, no termina aquí. En todos los casos, si se acreditan vínculos como una estrategia sistemática para inferir en el proceso, se abriría la puerta a sanciones que van desde inhabilidades profesionales, es decir, perder la licencia de abogado, hasta penas privativas de la libertad. Caso de Cadena y Hernán Prada inicialmente, luego vendrían Granados y Lombana, de comprobarse su participación o del conocimiento de estos hechos, porque serían acusados de encubrimiento, de soborno, mejor dicho, de todo lo mismo que se le está acusando a Diego Cadena, a Álvaro Hernán Prada y al mismo Álvaro Uribe, serían acusados de estos abogados. Pero se presume la inocencia de ellos hasta que no se pruebe lo contrario. Bueno, ya Diego Cadena prácticamente condenado. Álvaro Hernán Prada entra en un juicio y, de probarse todo, entraría también en condena, y luego las investigaciones de darse en todo este proceso contra Granados y Lombana. El papel de los medios y la narrativa uribista. Desde que se conoció la imputación, bueno, allá cuando la Corte Suprema lo imputó contra Uribe, parte de la prensa, y hoy después de la condena y de las redes sociales cercanas al movimiento, han desplegado un discurso uniforme. El expresidente sería víctima de una persecución política. Programas radiales, columnas de opinión y noticieros han insistido en que la Corte y la Fiscalía actúan por motivaciones ideológicas, no jurídicas. Cuando, o sea, si bien es cierto que la fiscal general que hoy está fue nombrada o fue ternada, no nombrada, ternada por el presidente Gustavo Petro, la fiscal que atendió el caso de Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado en primera instancia, ya venía vinculada en la fiscalía. No la nombra la nueva fiscal, no, ya venía nombrada. Este proceso no es de ayer, este proceso es de hace 13 años. Desde 2000, finales de 2012, viene el proceso. Desde inicio de 2012 viene este proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Este proceso contra Álvaro Uribe Vélez viene en marcha. Por ende, se ha traído y se ha pasado por varios fiscales y 3 presidentes. Por varios fiscales y 3 presidentes. Eso por Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora el presidente Gustavo Petro. Entonces, este no es un proceso que viene de ahora. Por ende, esas narrativas que tienen los movimientos afines al hoy condenado, y los políticos del centro democrático, como también políticos de Estados Unidos, como Marco Rubio, como Díaz Balar, como María Elvira Salazar, como este otro bogotano que se residenció en Estados Unidos, en fin, políticos de extrema derecha,
Es una narrativa totalmente motivada por ellos mismos, llevada por un deseo de ver a el hoy condenado libre. Pero en justicia no se mueve, no se prueban las cosas en las redes sociales, ni a través del tweet, ni a través de X, perdón, ni a través de Facebook, ni a través de YouTube. No, esto se prueba en juicio. Se llevan las pruebas documentales y se prueba que se es inocente. De lo contrario, no. No soy experto en derecho, pero tengo algo de conocimiento. Por eso en este relato, figuras como el senador Iván Cepeda, quien inicialmente fue denunciado por Uribe. Óigase bien. El senador Iván Cepeda hizo ¿cómo es? Un debate de control político en donde mencionó las situaciones que se venían presentando con el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Pero llega Uribe Vélez y entonces denunció al senador Iván Cepeda por manipular testigos. Las investigaciones llevaron a que la Corte Suprema encontrara totalmente lo contrario, que quien estaba manipulando testigos a través de sus abogados era Álvaro Uribe Vélez, el hoy condenado en primera instancia. Las declaraciones se acompañan de imágenes emotivas a encuestas sobre su popularidad y comparaciones con líderes de derecha perseguidos en otros países. La narrativa no se limita a Colombia. Algunos medios y comentaristas de Estados Unidos vinculados al Big Bang, conservadores o cadenas de televisión afines al expresidente Donald Trump, han reproducido la idea de que Uribe es bastión contra el castrochavismo. Castrochavismo que ya no existe. Ni Castro está vivo, ni Chávez tampoco. Ambos ya murieron. Ambos ya no están en este mundo. Pero sin embargo ellos continúan con su política del castrochavismo, que Colombia se va a volver Venezuela, porque, en fin, tantas narrativas inocuas, y que su caída sería un triunfo para la izquierda latinoamericana. Este eco internacional fortalece la percepción de que el caso no es simple proceso penal, sino un capítulo más en una guerra ideológica continental, cosa que no es cierta, porque repito, no es un proceso de ayer, ni del presidente Petro, es un proceso que viene de 13 años atrás, ha pasado por 2 presidentes antes que Petro. Claro está, el ex fiscal Barbosa y la otra que estuvo en reemplazo de él mientras se nombraba a la nueva fiscal Camargo, trataron de que precluyera el caso para así llevar a la absolución o inocencia de Álvaro Uribe, cosa que no es cierta porque hay pruebas que demuestran lo contrario. El riesgo de la justicia como campo de batalla política. El problema de convertir un proceso judicial en una causa política es que las decisiones dejan de evaluarse por sus méritos propios o por sus méritos jurídicos y se mide por el efecto que producen en la opinión pública. Esto erosiona la confianza en las instituciones y polariza aún más la sociedad. En un Estado de Derecho, el debido proceso y la independencia judicial son principios no negociables. Si un expresidente es inocente, debe ser absuelto por pruebas contundentes, no por presiones mediáticas, ni por presiones políticas, ni por amenazas a jueces ni magistrados, como ha ocurrido en esta instancia, en este entonces. Si es culpable, debe responder ante la ley sin que la toga se manche de cálculo político. Hoy pretende decir que la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, es de izquierda, que sus padres son conservadores y la tienen ya focalizada. Le han puesto una lápida en la espalda. Pretenden también decir que la fiscal encargada del caso también es de ideología de izquierda. Una narrativa absurda, una narrativa totalmente contraria al derecho. Pero es lo que ellos pretenden, como ya hicieron con la Corte Suprema. Álvaro Uribe
hizo incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia y por eso es acusado. Hoy pretende que la sociedad colombiana también sienta y piense lo mismo que en ese entonces la Corte Suprema. Es decir, que la sociedad colombiana piense y sienta que Uribe es inocente cuando las pruebas demuestran lo contrario. Por eso, en este corto o extenso video, quiero mostrarte lo que realmente está sucediendo, lo que realmente pasa en la justicia colombiana y también en la política nacional e internacional cuando la ultraderecha se suma y ataca a los jueces y magistrados, los amenazan, tratando de hacer que aquella persona que es, hablemos casi claramente, como decimos en los términos costeños, que es un bandido, sea libre, sea inocente cuando no lo es. Álvaro Uribe ha sido condenado en primera instancia, claro está, por fraude procesal en actuación penal y soborno a testigos. Las pruebas lo han demostrado, la juez 44 decidió en derecho como ellos mismos lo pedían. El mismo Centro Democrático, los mismos políticos afines al Centro Democrático y a Álvaro Uribe pedían que la juez actuara en derecho y actuó en derecho y decidió en derecho, sin tener en cuenta las amenazas que ya habían pesaban sobre ella por parte de la derecha. Una reflexión final. La justicia no puede convertirse en rehén de la narrativa política, ni en Colombia, ni en ninguna democracia que aspire a hacerlo. El caso Uribe es una prueba para el sistema judicial, para la independencia de la prensa y para la madurez política de la ciudadanía. Y como dice la Escritura, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Esto está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 19. En este momento histórico, la pregunta es directa. ¿Permitiremos que la verdad sea moldeada por intereses políticos o dejaremos que la justicia con sus luces y sombras hable por sí misma? Si estás de acuerdo o estás en contra, déjanoslo saber en tus comentarios. Comparte este video, dale me gusta y ayúdanos a crecer. Una pequeña colaboración que te pedimos, pero muy valiosa, de 1,000 pesitos a través de el NECI 314-655-7981 a nombre de Marge Muñoz, mi esposa. Podremos llegar a muchísimas más personas que quieren conocer la verdad. Dios les bendiga. Esto es Allí Noticias, tu canal alternativo, donde la verdad la decimos sin maquillajes, sin límites ni fronteras, sin maquillajes, sin límites y mucho menos fronteras. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega.